Estamos aquí en el Salmo 74. Salmo 74. Este salmo es el segundo de una colección de 10 salmos de Asaf, que Asaf quiere decir el que recolecta. Parece que son recolectados a través de un largo periodo. Dice masquil de Asaf, masquil quiere decir entendimiento o para entendimiento o para sabiduría. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué ha humeado tu furor contra las ovejas de tu prado? Y si a ellos les pareció que el Señor los hubiera desechado para siempre, pues ¿cómo sería ahora, después de casi 3,000 años? La mayor parte de ese tiempo, ni Israel ni la iglesia ha ido demasiado bien. Y él está preguntando que por qué. Cuando el Señor se va, cuando el Señor ha estado en alguna parte, cuando se va, casi nunca vuelve. Si no se ha ido todavía, es posible revivir las cosas. Si todavía queda algunas ascuas, si la lámpara está echando humo pero no se ha apagado del todo. Pero cuando el Señor se ha ido, es muy difícil. Y cuando Él vuelve a hacer las cosas, casi siempre lo hace de una manera nueva. De joven gasté mucho tiempo tratando de revivir la presencia de Dios en unos sitios donde el Señor ya se había ido. Versículo 2. Acuérdate de tu congregación que adquiriste de antiguo, cuando redimiste la vara de tu heredad, este monte de Sión, donde has habitado. Hay muchas profecías referentes a Sión. Sión es una colina donde está la ciudad de Jerusalén. Sión tiene una trayectoria muy larga. Seguramente tuvo que ver con el rey Melquisedec después del diluvio, que pudo haber sido el mismo Sem, hijo de Noé. Pero cayó en manos de enemigos de Dios. Y ellos lo tenían tan fortalecido que decían que lo podían defender hasta con mancos y cojos. Y nadie podía entrar. Era una fortaleza impecable. Nadie pensó que David y su gente lo podían coger. Y el día que David tomó la fortaleza de Sión, lo hizo de una manera que el enemigo no estaba esperando. Ellos tenían un acueducto y seguramente descuidaron del acueducto porque David logró, por el cauce del agua, entrar con un grupo y lograron vencer las defensas de la ciudad.
y tomaron nación en un tiempo que, según otro salmo, era el tiempo que Dios había decretado para hacer eso. Y después de todo eso, después de la victoria tan grande, después de todo el reinado de David y de Salomón, ahora, quién sabe cuántos años después, aquí Asaf está lamentando de que la presencia de Dios se ha ido de Sión. Y la presencia de Dios nunca volvió en plenitud. Siguieron las cosas de mal en peor hasta que llegaron los enemigos y literalmente arrasaron con todo. Y es muy importante ver cuál es la trayectoria de apostasía, porque los primeros enemigos estuvieron adentro. Los primeros enemigos, los que desalojaron el poder y la protección de Dios, no fueron los de Babilonia. Fueron religiosos de dentro del mismo pueblo de Israel. Y eso es lo que hemos visto mucho en la iglesia. Levanta tus pies a los asolamientos eternos, a todo enemigo que ha hecho mal en el santuario. ¿Cuántos enemigos han hecho mal en el santuario? ¿Y cuáles son los asolamientos eternos? Cuando el Señor se va y dice que es un asolamiento eterno, es porque no vuelve. Tus enemigos han bramado en medio de tus asambleas, han puesto sus propias banderas por señas. ¿Sí ve que esto no comenzó con babilonios por fuera? Esto no comenzó con los enemigos por fuera. Esto comenzó con apostasía por dentro. Nombrado era como si lo llevara al cielo, el que metía las hachas en el monte de la madera espesa para el edificio del santuario. Y ahora con hachas y martillos han quebrado todos sus entalladuras. Primero, la gente que estaban consagrados a Dios salían a cortar la madera y tallarla y todo para hacer el templo. Y ahora vienen con hachas y martillos a acabar con todo. Han puesto a fuego tus santuarios, han ensuciado en la tierra el tabernáculo de tu nombre. Dijeron en su corazón, destruyámonos de una vez. Quemaron todos los lugares de ayuntamiento del pueblo de Dios en la tierra. Eso pasó varias veces en Israel y ha pasado en muchas partes del mundo. Yo he visto muchos sitios de ayuntamiento del pueblo de Dios destruidos. En muchas partes. Hay partes de Colombia donde no quedó nada, absolutamente nada. No vemos ya nuestras banderas propias, no hay más profeta, ni hay con nosotros quien sepa hasta cuándo. Cuando el Señor quita la presencia y cuando quita la protección, después de un tiempo no va a quedar nada. Los grandes catedrales de Europa se han convertido en museos. Ya no hay reuniones ahí de personas de fe. Los curanderos en algunos casos son musulmanes porque trabajan más barato y no les importa en realidad el arte ni las entalladuras que hay allá por dentro. He estado en otros países donde grandes catedrales ya en ruinas. Total. ¿Cuál será el futuro de las catedrales, de las capillas, de los templos evangélicos de Colombia? A mi manera de pensar es una mala inversión. Porque el verdadero templo de Dios somos nosotros.
Y es mucho mejor invertir en las vidas de las personas. Es la única manera que podemos tener un efecto eterno de nuestro esfuerzo, porque cualquier edificio que nosotros hacemos de piedra o de madera o de como sea, no va a terminar mejor que el templo de Jerusalén, y Asaf está diciendo que son asolamientos eternos. Y ellos lo hicieron por lo menos 2 veces. Hicieron templos llenos de oro, llenos de muchas cosas preciosas. ¿Y dónde están esos templos? Dice que en toda la tierra quemaron todos los lugares de ayuntamiento del pueblo de Dios en la tierra. ¿O será que esto es una profecía? Y que todavía falta realizarse en el sentido máximo. El único templo que no pueden acabar es el templo que somos nosotros. Porque nadie puede desde afuera impedir que nosotros tengamos comunión con el Señor desde lo más interior de nuestro corazón. Aun si nos matan, no lo van a impedir porque nos van a mandar directo a la presencia de Dios. Entonces no tienen recurso en contra del verdadero templo de Dios. Pero todas las obras materiales que han hecho los hombres a nombre de Dios, en su mejor instancia, solo son ejemplos y sombras. No tienen realidad. Y la presencia de Dios en esos sitios ha sido y es transitorio. Versículo 10 del Salmo 74. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano y tu diestra? ¿Por qué la escondes dentro de tu seno? No puede entender por qué el Señor va a permitir esto. Pero ¿sabe por qué el Señor permitió todo eso? Porque después de que llenaron el templo de Dios de abominaciones, Él ya no pudo estar. Y la única razón por la cual hubo obras así, sea el tabernáculo, sea el templo, sea la sinagoga, sea lo que fuera, es porque más adelante el Señor quería poner el ejemplo que ahora nosotros somos el templo. Él quiere un pueblo que sea su morada. Él quiere descansar y vivir en nuestros corazones. Y nos quiere unir. Por eso es en la verdadera obra del Señor, Él lo hace al revés de los hombres. Mire el sistema religioso. Piensen que una reunión exitosa es donde hay más personas congregadas y obviamente donde se recoge una buena ofrenda. Y eso se han vuelto las 2 medidas de cómo decidir si hay éxito o si no hay éxito. Y el Señor mide las cosas desde otro punto de vista. El Señor Jesús nunca nombró así multitudes. Él dijo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, y su nombre es su naturaleza. Digo, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, estaré. 2 o 3.
Él no dijo, todos los domingos a las 11 de la mañana estaré. Todos los sábados. No. No, Él dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, estaré presente. Él no dijo en la sinagoga, Él no dijo que habría que edificar un edificio. La iglesia primitiva no conocía edificios especiales por los primeros, por lo menos 200 años. Entonces, cuando los hombres hacen sus sitios y llenan esos sitios de abominaciones, y cuando el Señor se retira, y cuando todo está en ruinas, o hasta quemado, Asaf estaba preguntando porque él quería entender por qué el Señor no defendiera estas cosas. Y él ahora va a tomar en memoria algunas cosas que sí son importantes. Versículo 12. Pero Dios es mi rey ya de antiguo, el que obra salud en medio de la tierra. La tierra en el sentido más alto es el pueblo de Dios. Tú hendiste el mar con tu fortaleza, quebrantaste las cabezas de los dragones en las aguas. Tú magullaste las cabezas del Leviatán, lo diste por comida al pueblo de los desiertos. Esto es muy importante para entender el Leviatán. El Leviatán es un dragón, es la serpiente antiguo. En el Apocalipsis tiene 7 cabezas. 7 cabezas quiere decir todas las cabezas habidas y por haber. ¿Dónde vive el dragón? En la escritura el dragón vive no en la tierra, sino vive en el mar. El mar es símbolo en la escritura de los pueblos, naciones y personas que no conocen a Dios ni tienen pacto con Dios. La tierra simboliza el pueblo de Dios y hay personas, pueblos, naciones, grupos que sí tienen pacto con Dios. Y por eso uno de los temas grandes de la escritura gira alrededor de la tierra prometida. Es algo que Dios prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob. Pero cuando Abraham estuvo en medio de la tierra, la escritura dice que no hizo su propia ciudad, no construyó edificios tratando de hacer arquitectura que iba a perdurar. No edificó ni un templo, ni un palacio, ni nada de eso. Vivió en tiendas, caminando de campamento en campamento, porque la escritura dice es porque él había recibido una visión de una ciudad celestial con fundamentos, cuyo hacedor es Dios. Y después de que él recibió esa visión, después de que él entendió lo que Dios realmente quiere hacer, él no tuvo corazón para edificar ninguna ciudad en la tierra. Y Abraham lo hubiera podido hacer. Él con sus criados, con sus gentes, logró vencer a 5 reyes en una sola batalla. Abraham era conocido como el amigo de Dios.
caminaba con Dios, caminaba sobre la tierra con los ángeles de Dios. Y también es conocido como el padre de los que tienen fe, porque la Escritura dice, creyó a Dios, no creó en Dios, sino creó a Dios, y le fue contado por justicia. ¿Cuándo fue probado? Cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo, y fue a hacerlo. Tú hendiste el mar con tu fortaleza, quebrantaste las cabezas de los dragones en las aguas, tú magullaste las cabezas del Leviatán, lo diste por comida al pueblo de los desiertos. ¿Cuál sería el pueblo de los desiertos? El pueblo de los desiertos es el pueblo que salió a caminar con el Señor, guiado por el Señor. Y el Señor los paseó por desiertos por más de 40 años, hasta que todos los que no creían a Dios quedaron muertos en el desierto. Y aquí parece que está haciendo una equivalencia entre los que quedaron muertos en el desierto y las cabezas del Leviatán. Porque los que reaccionaron contra Moisés en el desierto, todos eran instigados, movidos por otro espíritu que no fue el Espíritu de Dios. Y estos figuran como las cabezas del Leviatán. Las cabezas del Leviatán funcionan y se manifiestan por dentro del pueblo de Dios. Tú abriste fuente y río, tú secaste ríos impetuosos. Las ideas del hombre, la Escritura dice que son como un río o varios ríos. Y que los ríos inventados por los hombres van a tener problemas al final. Quedará revelado su veneno, su amargura. Desde las aguas amargas en el desierto hasta el Apocalipsis, capítulo 8, donde cae una estrella amarga y cubre la tercera parte de las aguas. Había estos ejemplos. Tú abriste fuente y río. El Señor quiere abrir fuente, y la fuente que Él abrió salió de la roca, y Él es la roca. Tú secaste ríos impetuosos. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Los que han querido suministrar una palabra de Dios, pero no es Dios. Y ellos son cabezas de Leviatán metidos entre la congregación de Dios. Las iglesias que se han desviado así y han permitido abominaciones. En tiempos antiguos, Ezequiel vio abominaciones en el templo, en el lugar santo. Toda clase de reptiles, culebras, dragones, de todo. Pero hoy en día es más grave, porque las abominaciones que se han cometido en los sitios que dicen ser o haber sido santuarios de Dios van mucho más allá. Y las iglesias que permiten estas cosas se secan eventualmente, porque cuando el fuego y la presencia de Dios se va, no hay nada para traer a la siguiente generación. Entonces Estados Unidos también se está llenando de catedrales vacíos o semivacíos, y ahora ni siquiera catedrales, sino personas que han hecho grandísimos auditorios
Y yo conocí algunos de esos auditorios donde tenían para 5,000 personas o para 10,000 personas y varios cultos diarios el domingo. Y ahora he llegado a ver la triste situación de tener un auditorio inmenso y casi no va nadie. Y las ofrendas que recolectan no alcanzan ni siquiera para pagar el aire acondicionado. Y en las paredes están las fotos de cuando eso estuvo lleno. Y están las placas de cuántos misioneros enviaron y cuántas misiones, a cuántas misiones aportaban dinero. Pero cuando uno investiga ahora, ya no están aportando a ninguna parte, porque no hay. Porque el río impetuoso se secó. Y después de que se seque el río, después de que Dios se va, es muy, pero muy difícil volver a encender la presencia de Dios en esos sitios. Conozco sitios donde Dios estaba moviendo hace 100 años. Y está lleno de muletas y de sillas de rueda y hasta de escuelas bíblicas. ¿Sabe cuál es el único problema? Dios no está. Se fue. Y cuando se edifican construcciones monstruosas, instituciones de muchos edificios, no es tan fácil seguir con el Señor si el Señor arranque y comienza a caminar una institución encementado, sea con sus edificios o sea con su teología. Mi papá siempre me decía, hijo, acuérdase bien, piénselo bien. Nuestras doctrinas no nos pueden salvar, aun siendo ciertas. Solamente el Señor Jesucristo nos puede salvar. Y el problema de todo esto que ha hecho los hombres es que los hombres quieren hacer un fortín religioso. Y piensan que el Señor se va a quedar y los va a defender. No importa los descuidos, sin importar la contaminación por dentro. Y eso no es así. Daniel capítulo 11, llegando al final, describe el Dios extraño, dice Daniel, de las fortalezas. En la última carta, a la última iglesia, en el Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, al final, se cambia el saludo. En vez de la iglesia en Éfeso o la iglesia en Sardis, la última iglesia dice que la carta es dirigida a la iglesia de los laodicenses. Y el Señor dice, estoy a la puerta tocando, a ver si alguien me abre, porque ya no es la iglesia de Él, es la iglesia de ellos. Y tergiversan esos versículos también, piensen que es una forma ahora de evangelismo.
cuando está hablando de una triste realidad que el Señor está por fuera. Y quién sabe si alguien le va a volver a dejar entrar. Versículo 16. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú aparejaste la lumbre y el sol. El Señor hizo provisión para luz de día y hizo provisión también para luz de noche. Tú estableciste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Entonces Él está diciendo, hay día, hay noche. Hay fronteras. Hay temporadas de verano y de invierno. Y todo eso viene sobre el pueblo de Dios. El Señor pone límites. Viene la noche. Y si no estamos preparados con la luz que prevé el Señor, vamos a quedar en tinieblas. Acuérdate de esto, que el enemigo ha dicho afrentes al Señor y que el pueblo loco ha blasfemado tu nombre. No entregues a las bestias el alma de tu tortura y no olvides para siempre la congregación de tus pobres. Él está entendiendo que hay temporadas en Dios. Él está entendiendo de que hay momentos cuando va a parecer que estamos en un desierto, que va a parecer que estamos de noche, que va a parecer de que los enemigos han invadido nuestras fronteras. Y todas estas cosas están pasando más ahora que nunca. Mire el pacto, porque las tenebrosidades de la tierra llenas están de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el pobre y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el loco te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Eso es un punto muy importante, porque aun cuando el pueblo de Dios ha cometido muchos errores, y cuando se ha desviado muchísimo, cuando los enemigos comienzan a blasfemar, cuando los enemigos pasan de cierto límite, eso también a veces trae una respuesta del Señor. Leyendo la historia de los reyes de Israel, unos reyes que ninguno era demasiado bueno, pero en muchas oportunidades Dios les dio misericordia, Dios les dio victoria, Dios les defendió de enemigos muy superiores, porque a Dios no le gustó lo que estaban haciendo los enemigos y lo que estaban diciendo los enemigos. Y eso es algo muy importante de tener en cuenta. Esto es una serie de 10 salmos. Tiene su progresión. Está buscando entendimiento y sabiduría. Porque el pueblo de Dios, cuando se escribió esto, estaba vuelto nada. El siguiente salmo, el 75, dice, al vencedor sobre no destruyas, salmo de Asaf, canción. El 74 parece que era más como una poesía en hebreo. El 75 sí es una canción.
dirigido al vencedor, sobre no destruyas. Este tema de no destruyas, muchos no lo entendieron, algunas Biblias no lo traducen correctamente, pero no entiendan que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si la casa de Dios está contaminado, y si la casa de Dios está ido y ya no representa bien a Dios, cuando el Señor comience el juicio, la primera parte que va a ser destruido es el pueblo de Dios que está contaminado y no se está portando bien. Y después Dios va a comenzar de nuevo, comenzando con un remanente pequeño. Te alabaremos, oh Dios, alabaremos, que cercano está tu nombre, cuenten tus maravillas. Cuando tuviera la oportunidad, yo juzgaré rectamente. Se arruinaba la tierra y sus moradores, yo compuse sus columnas, Sila. Alguien está hablando aquí que ha sido en minoría, que está viendo las abominaciones y ha hecho hasta donde pudo y está lamentando el resto. Está rechazando las obras de los hombres y quiere volver a poner. Y dice que él sí compuso las columnas de Dios. ¿Cuáles son las columnas de Dios? Las dos columnas tenían nombre. Uno se llamaba Joaquín y el otro se llama Boaz. Uno se llama Dios establece y el otro dice solo en él hay fuerza. Si vamos a componer otra vez las columnas del Señor, entonces tiene que ser lo que el Señor establece y hay que reconocer que solamente en Él hay fuerza. Las obras de nosotros no sirven ni siquiera para salvar a nosotros mismos, mucho menos pensar que vamos a salvar a otras personas. Todos los planes de evangelismo de los hombres son así. Nosotros podemos ser salvos solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra de Él que nos salva. Y si Él no obra en nuestros corazones, no seremos salvos. Y la obra de Él, la obra de redención que Él hizo hace casi 2000 años, pues es y fue suficiente para redimir a todos nosotros, pero Él lo quiere aplicar ahora a cada corazón. Entonces Él quiere levantar estas columnas, y si nosotros somos el templo, Él los quiere levantar en nosotros. La obra que Él hace en nuestro corazón y en nuestro ser, sí tiene la posibilidad de perdurar para siempre. Y tan pronto Él limpia nuestro corazón, Él puede comenzar a fluir a través de nosotros y tocar a otras personas, y la obra que Él hace a través de nosotros también puede producir resultados eternos. Se arruinaba la tierra y sus moradores, yo compuse sus columnas. Sila. Sila quiere decir, paremos un momentico, vamos a reflexionar sobre esto. Dije a los locos, no os infatuéis, y a los impíos, no levantéis el cuerno. ¿Cuál es el cuerno? Bueno, el cuerno es la trompeta, es el mensaje, y también es símbolo de poder. No levantéis en alto vuestro cuerno, no habléis con soberbia. En Estados Unidos, tanto los
de izquierda como los de derecha, hablan con mucha soberbia. Están levantando sus cuernos otra vez, porque estamos en otra etapa electoral. Etapas que parecen interminables. Y donde gastan infinidad de dinero y recursos. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto solano viene el ensalzamiento. Es lo mismo que decir, nuestra salvación no viene ni de la izquierda, ni de la derecha, no viene del capitalismo, ni del socialismo. No viene de ninguna de esas cosas. Porque Dios es el juez, a este abate y a aquel ensalza. Dios es el que va a decidir al final quién está arriba y quién está abajo. Que la copa está en la mano del Señor y el vino es bermejo, lleno de mistura, y Él derrama del mismo. Ciertamente sus heces chuparán y tragarán todos los impíos de la tierra. Este versículo está explicado en varios capítulos del Apocalipsis, donde se han derramado 7 copas que arrasan con todo, con todos los impíos de la tierra. Mas yo anunciaré siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob, y quebraré todos los cuernos de los pecadores. Los cuernos del justo serán ensalzados. Noten esto, no dice los cuernos de los justos serán ensalzados. Los cuernos del justo singular serán ensalzados. No hay sino un solo justo, y nosotros sabemos quién es. Porque fuera de él nadie es justo. Fuera de él lo único que hay es autojusticia. Todas estas grandes obras de religión, todos estos edificios magníficos, los discípulos estaban clamando al Señor, diciendo, mire Señor, mire lo maravilloso que tienen aquí. Llevan no sé cuántos años reconstruyendo todo esto, y el Señor les dijo, mira, no va a quedar ni una sola piedra sobre la otra cuando viene el juicio. Ni una sola piedra se va a quedar sobre la otra, y eso se cumplió literalmente al pie de la letra. Y podemos decir lo mismo de toda la religión de hoy en día. Lo que ha armado el hombre, sea en construcciones materiales o sea en tratar de unir y organizar personas, ni una sola piedra va a quedar sobre la otra. Lo único que va a perdurar es lo que hace el Señor. Y la forma del Señor no es la misma manera de actuar del hombre. No es ver a ver cuántas personas podemos reunir y cuánto dinero podemos sacar. Eso no es. Lo que el Señor está haciendo ahora es trabajar corazón por corazón. Y Él no comienza a unir piedras en el verdadero templo de Él hasta no tener las piedras listos, limpios y talladas. Y cuando Él une lo que Dios une, el hombre no puede separar. Cuando los hombres unen, después más adelante hay competencia entre líderes, disgustos por no sé qué, y las iglesias se dividan. Cuando el Señor edifica, eso no sucede. Lo que Él construye es sólido. Cuando Él une corazones,
es firme. Cuando nosotros ponemos las columnas de Él en vez de las columnas de nosotros, las columnas del hombre se llaman nosotros hacemos, nosotros establecemos. Y en nosotros hay fuerza. Y hay muchas personas que tienen fuertes dones de Dios, pero al fin y al cabo todo esto se vendrá abajo. Y lo único que va a permanecer es lo que el Señor ha establecido. Y se va a reconocer al final que solo en Él hay fuerza. Y cuando Él limpia cada corazón y une corazones, llegará el momento cuando llenará su verdadero templo con la plenitud de su gloria. Eso nosotros no lo podemos concebir. No puede caber en nuestro corazón ni en nuestra mente. La efusión del Espíritu Santo que comenzó el día de Pentecostés en Jerusalén hace tantos años no fue la plenitud del Espíritu, fue solo las arras. Él dice en el tiempo final, Él va a derramar la plenitud sobre un pueblo limpio. No se ha visto todavía. Y no puede estar muy lejos. Vamos a orar. Señor, permita que podamos ver las cosas desde su punto de vista. Para que no seamos impresionados por las grandes obras de los hombres, aún obras que se han hecho supuestamente en su nombre. Permita, Señor, que podamos ver por el Espíritu a través de corazones limpios. Abra nuestro entendimiento para que podamos participar en lo que viene. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor.